gastroenterólogo. Sí. Y si le pone usted ahí 2 cañavares, se pone más loco que... Bueno, señoras y señores, para los que están preocupados y angustiados, ya mañana le ratifican oficialmente el triunfo a Armando Cavada, candidato independiente y alcalde electo, y con lo cual se finiquitará ya todo este episodio bochornoso de litigios electorales que sumieron al PRI de Chihuahua y de César Duarte en la ignominia total. Bueno, mañana ya para estas horas ya estará dada la resolución en la sala regional de Guadalajara. Está programada a las 11:30 de la mañana, tiempo de Juárez. Supongo que se va a deshogar de manera muy rápida, ¿no? Eso no amerita más. Bien, señoras y señores. Decíamos entonces que es un jaleo. Por eso tuvimos que traer un economista. Como cuando traemos el estrés postraumático muy alto, pues traemos a un terapeuta. Sí. Y ahora que pero no... nos deja igual. Yo te recomiendo, cuando estés así uno, y que traigas problemas, vete al Puente Deprimido. Ahí siempre hay un psicólogo. En el Puente Deprimido. Siempre hay un psicólogo. ¿Por qué le dicen Puente Deprimido? Trayendo usted de economista serio, formal, y ya le anda de... Se contagia, Sí, es muy contagioso. O sea, es llegar al programa y sentarse. Señor, es que tenemos que abordar las cosas más angustiantes para la vida Mire, la última nacional. vez que estuvo el señor aquí presente, yo por poco no regreso a... ¿No lo dejaron entrar a la casa? No, la economía mexicana está por los suelos. No. Y salí Por eso tenemos que hacerlo todo deprimido. De buen humor, Sí, porque si no, sí. pues... No, vete al túnel ahí deprimido y hay un psicólogo siempre ahí. Sí. Un de planta. cabeza de planta, sí. Venía con el proyecto Sí, aquel, ¿verdad? viene O sea, por el proyecto, sí. sí, ¿por qué les llamarán puente deprimido? No sé. No se ven muy deprimidos. Y Bueno, concreto, es que pues, la no se depresión, deprime. ya ves que hay un concepto Ya. geográfico que se llama depresión, incluso en términos de economía. La depresión significa una bajada, digamos, del ciclo económico. Sí, como lo que Es nos está pasando aquí en el país, precisamente, depresivo. aunque técnicamente se le llama recesión, nada más que le tienen tanto miedo a las palabras, ¿no? Ajá. Los políticos, los economistas, a veces, ¿no? No, había uno que le llamó, ustedes se acordaron, un presidente que le llamó atonía. O sea, no se movía la economía. Y que la atonía es un término era una recesión muscular, ¿no? La Sí. falta de consistencia en el músculo. Y a veces utilizan el concepto, Sí. no está el país con Falta. pulmonía. No, digan las cosas como son. Sí, hombre, pues, atonía, pues... está ¿qué reventándose significa? todo ya, hombre. Sí, pero incluso me causó gracia, así como con ternurita, Sí. así dicen ahora, del Sergio Sarmiento, que se destinó toda una columna para explicar la diferencia entre devaluación y depreciación. Ah, sí. Y se echa toda la... Sí, todo el término. Para decir, sí. técnicamente no estamos en un fenómeno devaluatorio, sino en un fenómeno de depreciación de la moneda. Exactamente. O sea que mi honra está no devaluada, depreciada, fluctuando. Tenía razón el que se fue. ¿Se acuerda que el Videgaray que dijo, no, tratando de explicar los conceptos que no pudo argumentar bien? Pero efectos prácticos es lo mismo. No, pere. Que Luis Videgaray trató de explicar en términos económicos clásicos que Andrea Legarreta no supo acertar, comunicarle a la nación de que la subida del dólar ni nos beneficia ni nos perjudica. Exactamente. Porque aquí compramos en pesos las tortillas. Una onda así, no una explicación. Entonces tuvo que salir el Luis Videgaray y decir, no, lo que pasa es que la depreciación de la moneda nos coloca en una ventaja, en una posición, en una ventaja competitiva para incursionar en los mercados mundiales. No, ¿sabe qué? No manches. Sí, dice que la depreciación es un acto de voluntad del gobierno y la devaluación está dado por las circunstancias del mercado mundial. Esa es, digamos, la gran diferencia que hay. Lo que pasa es que a veces vulgarizamos, decía un profesor, ustedes vulgarizan la economía. No, traten de darle el nivel que tiene. No, resulta, sin embargo, que para efectos prácticos es exactamente lo mismo. Exactamente. Porque en el bolsillo se necesitan más pesos para comprar un dólar. Definitivamente. Simple y sencillamente, ¿no? Eso es un hecho. Y tu salario te alcanza para comprar menos kilos de tortillas. Eso es todo eso. Sí. Es lo mismo, ¿no? Pero desde luego ellos hacen distinciones bastante convenientes y cómodas para justificar su ineficacia. Y más, tocayo, cuando parte de los productos de la canasta básica
son importados. Por ejemplo, de maíz, nuestras importaciones de productos en el ámbito rural, dijéramos, agrícola, anda arriba del 50%. Y ahí tienes maíz, frijol, garbanzo, tienes arroz, etcétera. Entonces, el momento que tú tienes una situación de tipo de cambio en Estados Unidos, si baja, te ayuda. Si sube, ya malo. O que tengas una mala cosecha de aquel lado y sube el precio del maíz, por ejemplo. Sí, pero es cuestión de mercado. Pero ellos afanan en convencernos de que nos conviene que se devalúe el peso, cuando en realidad lo que cada vez exportamos menos y la balanza comercial está en déficit. Si estuviéramos superavitarios en balanza comercial, sí nos conviene. Sí, pero si vendiéramos más de lo que compramos, pero no es así. Bueno, no sé si te enteraste, pero Proceso publicó una entrevista que habrá sido el fin de semana. Está muy suave, ahí la puede ver en hilo directo porque en Proceso pues necesita estar abonado para leerla. Es sobre Luis Videgaray, una entrevista con Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, y el encabezado está entre las más leídas allá mero arriba porque ya tiene desde el domingo, lunes, martes, miércoles como la nota más leída, por lo novedoso de la visión que tiene Gabriel Reyes, que es Videgaray hizo, deshizo y huyó antes de que truene la crisis, ¿no? El encabezado resume muy bien la posición, pero según esta visión, Luis Videgaray llegó a un momento, por el mal manejo que se ha hecho de la economía, en que como buen economista, en términos académicos, dijo, viene el truene, entonces mejor me voy. Invitemos al Donald Trump a que se arme el escándalo, aparezco yo como el culpable y me retiro. Y me llevo a mis dos operadores, al Aristóteles Núñez y a la Portela, porque en realidad la versión es que él dice que se quería ir para que le toque el truene al MEADE, ¿no? Que es el que entró al relevo, que justamente MEADE es el que le entregó las cuentas a Videgaray cuando tomó el poder. Acuérdate que MEADE era el secretario de Hacienda con Felipe Calderón, y los lineamientos gruesos permanecen más o menos igual. Pero lo que no se ha querido decir o admitir públicamente es que el indicador más preocupante del momento de crisis que se vive en el país es el nivel de la deuda nacional, que está ya llega al 45% del PIB. Eso es, la deuda llegó a ese nivel. La única vez en que estuvimos en el 45% del PIB en deuda fue cuando el error de diciembre, que le heredó Carlos Salinas de Gortari a Cedillo, y que ahora Videgaray se lo quiere heredar. Se lo endosó ya, de hecho, a MEADE, y el propio presupuesto y el recorte para el año que entra, que no toca los privilegios de la casta dorada, ni los sueldos, ni emolumentos, y dietas, sino que recorta programas sociales, pues ya se lo dieron hecho. El MEADE pues simplemente fue y lo presentó a la Cámara, ¿no? Que se pudo haber hecho, no se puede, ¿no? Entonces, tú desde la perspectiva externa, ¿cómo ves esto? Es decir, estamos viviendo un momento muy similar al que presidió al error de diciembre. El nivel de endeudamiento es brutal. Este gobierno es el que más se ha endeudado desde entonces, por cierto. Mira, el gobierno de Peña Nieto, quiero decir. Sí, el problema de la deuda, en el caso de México, y yo lo interpreto de esa manera, anda entre el 45 y el 48% del Producto Interno Bruto. Los americanos traen una deuda del 107 sobre el Producto Interno Bruto, 107. Pero este 107 es real. Yo siempre he argumentado que la deuda pública que trae México, hay una parte que está escondida. ¿Dónde? En Pemex. O sea, parte de la deuda que el gobierno mexicano adquirió fuera, lo avaló con los recursos de Pemex. Y entonces la deuda aparece como si fuera de la paraestatal, no como si fuera del gobierno federal. Muchas de las deudas que tienen los gobiernos estatales ahorita debieron haberse autorizado no solamente por sus congresos, sino por la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo explicar que deben 525 mil millones de pesos los estados, algunos de los estados? Sí, ¿sobre la base de qué? Todo eso finalmente es deuda. Entonces, yo creo que no estamos en el 48, estamos en el 90 o en el 100%. Entonces resulta... A punto de quiebre, pues. Sí, y aparte tienes un esquema internacional en donde tu tasa de interés
ya no sigue siendo atractiva para invertir más capitales. Y sigues aprovechando tu mano de obra barata para traerte, por ejemplo, la industria automotriz, que hoy por hoy somos el 7º país productor de automóviles y podemos ser en los próximos 15 años el 3º. Pero la inversión extranjera del año pasado fue de 25,000 millones. Sí, pero la que salió fueron 40,000 millones. Casi, sí. Eso no se había visto en la historia del país, en esa dimensión. Se está yendo el dinero, pues. Sí. Y entonces le entramos al juego internacional de las finanzas. Y entonces pensamos que podíamos saber más que los otros. El problema es que los otros saben más que nosotros. Sí, como en la política, quisieron jugar en las grandes ligas. Tráiganse al trono y vamos a sentarnos en las grandes ligas. Exactamente. Y salieron apabullados, ¿no? Sí. Lo mismo en la economía. Yo creo que se meten al concierto económico de las naciones a querer jugar con los grandes tiburones que tienen 100 años controlando, o 150 años controlando todo esto y acaban destrozados también, ¿no? Efectivamente. Pero con efectos mucho más graves en la vida concreta de la gente. Así es. Bueno, volvemos sobre ello.